Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado John Santamaría Caicedo. En esta oportunidad vamos a hacer el curso del uso de la vía endovenosa. Aspectos generales, vamos a iniciar en qué transcurre esta vía endovenosa, qué parte, si es enteral o parenteral. Aspectos generales que es importante para nosotros, especialmente en la profesión de enfermería. Para ello, dentro de las vías de administración tenemos las enterales y las no enterales. Dentro de las no enterales se encuentran las parenterales y las no parenterales. Y como está subrayado ahí de color amarillo intenso, se encuentra la vía endovenosa. Entonces podemos definir que la vía endovenosa es una vía no parenteral, perdón, es una vía endovenosa parenteral dentro de las vías no enterales de las vías de administración. Entonces, tenemos dos tipos que son la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Qué es lo que quiere decir? La farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. En esto tenemos lo que se le denomina la famosa LAMDE, ¿no? Liberación, absorción, metabolismo o biotransformación, distribución y excreción. Farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Por ejemplo, si yo tomo un antipirético, entonces, ¿qué le va a causar a mi organismo? Le va a bajar la fiebre, ¿verdad? Si yo voy a tomar un analgésico, ¿qué le va a hacer al organismo? Va a desinflamar, ¿no? Un, un antibiótico, ¿qué le va a causar a mi organismo? Bueno, el antibiótico puede ser bactericida o bacteriostático. Entonces, si podemos ver la figura, la mano derecha, se encuentra ahí un hermoso dibujo donde se encuentran o representa las diferentes vías de administración, enfatizando la vía endovenosa, la cual podemos ver de que pasa al torrente venoso, llegando hacia el corazón y posteriormente haciendo uso del corazón como bomba, esta la distribuye hacia todo el organismo, llegando así al órgano diana, ¿no? Seguidamente, entonces, podemos definir que la vía endovenosa es la vía de aplicación, ya sea de medicamentos o líquidos con propiedades terapéuticas hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Hacia el torrente venoso. Haciendo un memorándum para quedarnos claros, si hablamos de vía intradérmica, entonces nos vamos hacia la dermis. Si hablamos de vía subcutánea, ¿qué quiere decir? Que el medicamento tiene que ir al tejido celular subcutáneo, también llamado hipodermis, también llamado tejido graso. Otro, tenemos la vía intramuscular. Entonces podemos decir que esta vía va a ir hacia un músculo. Y por último, enfatizando a la vía endovenosa, entonces este medicamento tiene que ir hacia el torrente venoso, hacia el torrente sanguíneo. Esta es una vía muy importante porque se puede administrar grandes volúmenes de acuerdo a la patología del paciente. Por ejemplo, haciendo uso de la actualidad en este tema del dengue, muchas personas, muchos pacientes sufren de una grave deshidratación, incluso añadiéndose con náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, etcétera, incluyendo la fiebre. Entonces, todos estos síntomas hacen que la persona se deshidrate. Licenciado, entonces hay que hidratarlo. Muy bien, nos ponemos en la idea. ¿Puede tolerar líquidos vía oral? No, mi paciente está con náuseas persistentes. Entonces, no puede ingerir ningún líquido. Por ende, para evitar la grave deshidratación o una deshidratación severa, entonces se maneja la vía endovenosa. Para ello, entonces tengo que poder canalizar. Y aquí se le va a enseñar las habilidades, los pasos para una buena canalización. Entonces, muy importante, no solamente en el tema del dengue, también hay personas que sufren grave deshidratación en diferentes enfermedades o incluso en los diferentes hospitales o nosocomios, los medicamentos son de acceso endovenoso. Entonces hay diferentes infusiones de medicamentos como puede ser Embolo, que el tiempo es determinado hasta un máximo de 5 minutos,
una infusión rápida que tiene un promedio de hasta 30 minutos, infusión lenta, tiempo de 1 hora y continua cuando es mayor de 1 hora, especialmente en la hidratación con soluciones polielectrolíticas. Bien, entonces aquí hay algo como curiosidad, como un dato. ¿Cómo nació el tema de la vía endovenosa? No sé si se han dado la curiosidad de averiguar cómo así surgió este procedimiento. Entonces, alrededor de 1667, en Gran Bretaña, un personaje llamado Richard Lower transfundió sangre de una oveja a un animal que padecía una enfermedad mental, ¿no? Fueron los inicios de estos experimentos por la vía endovenosa. Obviamente este personaje, el paciente que lo tenía, obviamente falleció, pero se pudo ver el tema de posteriormente las compatibilidades, el tema de las diferentes sangres, ¿no? Por ejemplo, el A, el B, el AB, el O, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una curiosidad. Siguiendo, tenemos un hermoso PPT donde se ilustra las diferentes vías parenterales y estas no son las únicas, también hay más. Tenemos las intraarticulares, las intraóseas, intracardíacas, etcétera, 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 ¿no? Pero estas son las 4 más usadas, especialmente la vía endovenosa o intravenosa es una de las vías más difíciles pero no imposibles, por lo que hay que tener un poco de experticia para la buena y correcta canalización. Entonces, haciendo usos generales, tenemos que la vía intravenosa o endovenosa tiene que tener un ángulo de venopunción de 25 grados a 0. ¿Qué quiere decir? Ingreso en 25, cuando llego o veo retorno sanguíneo en mi cámara, bajo a 0 para seguir introduciendo el catéter y sacar el fiador. Son términos que más adelante los vamos a ver. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, vía intramuscular, ¿qué quiere decir? Que el medicamento va al músculo. Subcutánea, que el medicamento va al tejido celular subcutáneo. Intradérmica, ¿qué quiere decir? Que el medicamento va hacia la dermis. Y intravenoso, que el medicamento va hacia el torrente sanguíneo. Y ahí están con sus respectivos grados de venopunción. ¿Ok? Seguimos y hay diferentes tipos de catéter, claro que sí. Hay diferentes tipos dependiendo del grosor, la G que significa Gauss. Y de ellos tenemos desde el número 24 hasta el número 14. ¿Ok? 24 especialmente para edades extremas, por ejemplo, las personas adultas mayores o pediátricos, es la más delgadita. Y después tenemos el catéter número 22, 20 para infusiones de medicamentos, ciertas transfusiones. 18, 16 y 14 ya vienen a ser catéteres de muy grueso calibre, que ya es para las infusiones de medicamentos o soluciones o transfusiones a grandes volúmenes, ¿no? Como pueden apreciar en la otra imagen, una fotografía de las verdaderas calibres de estos catéteres. Bien. Otro sabías. En el mismo país, en Gran Bretaña, en 1861, este personaje llamado Thomas Graham estudió la difusión de las sustancias disueltas y distinguió 2 solutos a los que denominó cristaloides y coloides. ¿Y qué son cristaloides y coloides? Son 2 sustancias las cuales tienen propiedades muy particulares. Por ejemplo, los cristaloides, que vienen a ser soluciones intravenosas, se pueden encontrar que son isotónicas, como puede ser el cloruro de sodio al 0.9%, la dextrosa al 5%, la solución de Harman. Y si bajo el pH, entonces, y si bajo, sería soluciones hipotónicas, como un cloruro de sodio al 0.45%. Y si sumo, entonces sería una solución hipertónica de solución de
con cloruro de sodio al 33%, una dextrosa al 10%, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos a los coloides que pueden ser naturales o artificiales. Por ejemplo, la albúmina, que son naturales con el plasma, y artificiales el manitol y la gelatina. Entonces, estas soluciones intravenosos, los cristaloides en especial, son de menor peso molecular, son de menor tamaño, se difunde a través de los capilares y al evaporarse, esto queda un residuo cristalino, ¿no? Como el suero fisiológico, que es básicamente agua con sal, ¿no? Entonces, si se evapora el agua, quedarían las soluciones o los solutos de sal que no se pueden evaporar, que son cristales. Otros son que son de menor costo y pueden producir edema o acidosis. Son uno de los efectos adversos que pueden presentarse. Por otra parte, tenemos a los coloides, que son de mayor peso molecular, son de mayor tamaño, no se difunden a través de los capilares y cuando se evaporan estos quedan un residuo gomoso, gelatinoso, ¿ok? Son de mayor costo y pueden producir ciertas alergias o incluso daño al nivel renal. Zonas de aplicación. Fácil, sencillo, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Si me hablan de que el medicamento tiene que ir por la vía o el torrente endovenoso, entonces tengo que canalizar una vena, ¿verdad? Y me pregunta, licenciado, ¿y qué vena? Pues la vena que mejor veas. Ahora, no es una vena cualquiera, depende también del tamaño de tu catéter, ¿ok? Si es una vena de gran calibre, entonces puedes usar tu catéter de 18, 16, incluso de 20. Pero si hablamos al nivel de la mano, entonces ese calibre tiene que disminuir. Por ejemplo, si estamos viendo de venas muy delgadas, tendrías que optar por un calibre, por un catéter número 24. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver también las direcciones por las cuales no deben estar junto con tendones, porque hay venas que están juntos con tendones y no se pueden diferenciar en algunas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procedemos en esa situación, ¿no? O incluso podemos confundirlo con algún tipo de nervio, ¿no? Entonces, para ello tenemos que usar el sentido del tacto. El sentido del tacto es una habilidad que no se aprende de la noche a la mañana. Sin embargo, con el pasar de la experticia, de la experiencia, se te va a hacer un poco más fácil. Las venas, a diferencia de las arterias, tienen una frágil dilatación. ¿Cómo es esto? Si nosotros palpamos una arteria, la arteria sientes el pulso fuerte, pero en las venas ese pulso es débil, pero se logra sentir. Entonces es una de las formas en las cuales tú puedes visualizar una vena. Además, esto, para poder dilatar la vena se tiene que hacer una breve presión con una ligadura. ¿Ok? Entonces, ¿dónde podemos visualizar mayormente estas venas? Bien, por anatomía tenemos dos venas al nivel del brazo, que es la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica, que ahí está bien señalada, que accede de forma superficial por el surco entre el bíceps y el surco del deltoides, y es la última tributaria hacia la vena axilar, que es una vena profunda. Y la vena basílica, que va hacia el otro lado, en la cara medial, en la cara interna, que asciende de forma superficial hasta 1/3 aproximado del surco bicipital medial, y es la vena de mayor calibre en el brazo. Entonces, es una de las formas para visualizar las venas, ¿ok? Y en el tema del antebrazo, en la parte anterior del codo, en la flexura del brazo, tenemos ahí las mismas venas con los mismos nombres, en el cual la vena cefálica es la que se encuentra más externo y la basílica es la que se encuentra más interna, más medial.
Y ahí hay una bonita M, no sé si pueden visualizar una bonita M, en el cual sirve para canalizar. Sin embargo, para personas hospitalizadas con un tiempo prolongado no es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque puede ocasionar ciertas complicaciones como puede ser una flebitis mecánica especialmente o una tromboflebitis, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si es para administración de una solución en un tiempo específico de ese mismo día o 2 días aproximadamente, entonces esa vía sí te va a servir. O para caso de emergencias, para la administración, por ejemplo, de un medicamento en especial, que puede ser en bolo, infusión, entonces para ese determinado momento, por ejemplo, para bajarle la fiebre o en otras emergencias, sirve, ¿ok? Sirve esa vena. Posteriormente tenemos unos tipos de variantes anatómicos. No todas las personas tenemos las mismas venas en el mismo lugar, en el mismo sitio anatómico. Sin embargo, tenemos algunos porcentajes en el cual sí nos va a servir, especialmente en las personas que no se les visualiza las venas. Ustedes tal vez hayan escuchado esta respuesta cuando ustedes preguntan, licenciado o licenciada, no se ve las venas. Y la licenciada muchas veces te dice, entonces hazlo por anatomía. Entonces, si has llevado el curso de anatomía, verás que hay un cierto recorrido de las venas. Y aquí hay un estudio donde aproximadamente el 35.3% tienen este seguido, esta forma en sus venas en la flexura del brazo, seguidamente del 28% un tipo 3 y el tipo 2 en un 25% y el tipo 4 en un 5%, ¿no? Pero si puedes visualizar tanto en el tipo 1, en el tipo 2, en el tipo 3, en el tipo 4, hay una vena que se encuentra en la parte externa, ¿ok? Que prácticamente todas las tiene. Y si tú le das ahí, estás cerca de un 90% en que sí lo logras canalizar, ¿no? Complicaciones, a esto es lo que me refería cuando estaba hablando brevemente. Tenemos una de ellos, la famosa flebitis química, que es la irritación de la vena, especialmente el endotelio vascular, o sea, dentro, debido a la inyección de fluidos y o medicamentos, ya sea por el pH del medicamento o por la velocidad de infusión de ciertos medicamentos o líquidos, cuyo factor de riesgo es lo que le acabo de mencionar, es la administración de soluciones o medicamentos que sobrepasan el nivel de acidez o alcalinidad del suero sanguíneo, o sea, del pH. Entonces, por ejemplo, hay algunos antibióticos que necesitan tener una infusión lenta, por ejemplo, en el caso de meropenem, el caso de vancomicina, que son medicamentos antibióticos muy ácidos, que los pasan en un promedio de 2 horas con un aforado de 150, incluso hasta 200 mililitros de solución fisiológica, ¿no? Por su alta acidez. Otro factor de riesgo es la administración de medicamentos sin diluir o algunos medicamentos precipitados. Y eso hay que tener en cuenta. Cuando la mayoría de medicamentos, por no decir todos, se tienen que diluir en un mínimo, si hablamos de administración en bolo, de 20 mililitros de suero fisiológico, ¿no? Para poder administrarlo. Otro, prevención. ¿Cómo puedo prevenir estas complicaciones, especialmente de la flebitis química? Como pueden visualizar en la imagen, es diluir adecuadamente los medicamentos para neutralizar el pH, ya sea ácido o alcalino. Infundir a goteo lento en medicamentos que son sumamente irritantes, como en el caso que ya les había mencionado, especialmente vancomicina y meropenem. Hay más, claro que sí.
Canalizar venas de grueso calibre e intercambiar zonas de venopunción. Y eso me conlleva a una pregunta, licenciado, ¿cada cuánto tiempo tengo que retirar esa vía, ¿no? ¿O se queda para siempre? Entonces, si hablamos de un catéter de lo que hemos visto anteriormente, el intercambio viene a ser cada 3 días, cuando son los pacientes hospitalizados, ¿no? Por tiempo prolongado. Pero hay un catéter que tiene la capacidad de durar incluso hasta 7 días. Digo hasta 7 días porque si el catéter es bien usado, ¿ok? Te dura ese tiempo, pero si por A o B sufre algún percance o algún daño a ese catéter, entonces tienes que retirarlo, ¿no? Entonces, el catéter que les había mencionado que puede durar incluso hasta 7 días es la famosa íntima, ¿no? Que es básicamente la unión entre un catéter y una llave de extensión con extensión que ayuda fácilmente la manipulación. ¿Ok? ¿Qué más? La permeabilización de cloruro de sodio post-administración. Si estoy administrando cualquier medicamento después de la administración de medicamentos, tengo que permeabilizar mi vena con un bolito, ya sea de 10, de 15 o de 20 de cloruro de sodio al 0.9%. ¿Ok? Otra complicación puede haber es la flebitis mecánica, que es la irritación de la vena causada por un catéter de gran calibre insertado en una vena pequeña, que es la más común que se puede visualizar, ¿no? Entonces, para eso me sirven el número de catéter. Si mi catéter es gruesa, 18-20. Si mi vena es gruesa, catéter 18-20 aproximadamente. Si mi vena es delgada, entonces un catéter de menor calibre que puede ser una 24, ¿no? Una pediátrica. Factor de riesgo, bueno, puede ser el catéter de mala calidad. Hay diferentes calidades de catéter. Puede haber otro factor de riesgo como es el traumatismo durante la inserción de un catéter, el movimiento del catéter dentro de la vena por una fijación inadecuada. Si bien es cierto, por dentro queda entre comillas un plástico, que ese plástico es denominado catéter. Entonces, al hacer fricción cuando no hay una fijación inadecuada, puede causar una flebitis mecánica, ¿no? Por la fricción que hace por dentro. Otro es la instalación de catéter en áreas de flexión y extensión. Claro, es como que si esto fuera mi catéter y yo froto, y al frotar me genera la sensación de calor, ¿no? Entonces, si mi catéter está en una flexión, mi paciente está en tiempo prolongado y por A o B alguien canalizó en la flexión del antebrazo, entonces mi paciente no va a estar tranquilo, va a estar en movimiento, y más aún cuando está utilizando algún tipo de dispositivo, especialmente el celular. Entonces, al hacer esto, está generando por dentro de la vena un calor. Entonces, ese calor que está generando, a la larga está generando una flebitis mecánica, ¿no? ¿Y cómo prevenir esto? Pues uno es tener un catéter de buena calidad, fijar el catéter de manera adecuada, que evite la movilización, y especialmente en niños, cuando se le inserta, el niño no está tranquilo, va a estar inquieto. Para ello hay que utilizar férulas, ¿no? Férulas rígidas, en este caso de pediátricos, ¿no? Otro es seleccionar la vena más apropiada y elegir el catéter. Por eso en los hospitales, en nosocomios, las canalizaciones no se hacen en flexuras. Nunca se hacen en flexuras. En emergencia sí, en emergencia, bueno, porque el paciente está en peligro su vida, se usa cualquier vena que se pueda visualizar, ¿no? Entonces, visualizamos la vena adecuada, usamos la vena más apropiada, elegimos el adecuado catéter para dicha vena. Entonces, vemos el grosor de la vena, también tenemos que ver la edad del paciente, ¿no? Y la visibilidad de dicha vena. Otra complicación es la flebitis bacteriana, que es la contaminación del sistema intravenoso durante la inserción o la manipulación del catéter. Y esto a causa por una escasa antisepsia de la piel.
Su factor de riesgo es la técnica deficiente, el lavado de manos, una técnica suma importante. La instalación del catéter sin una técnica aséptica y a veces el catéter o incluso cuando está insertado a una llave de triple vía no se ven los tapones de protección, ¿no? Hay muchos casos que o casualidad se perdió y dejan la entrada libre, ¿no? Entonces por ahí pueden entrar algunos organismos patógenos que si entra al torrente sanguíneo puede hacer una sepsis generalizada. La prevención es obviamente el lavado de manos según la normativa de la OMS, y aquí va la primera pregunta: ¿cuántos pasos son el lavado de manos y qué tiempo se tienen que realizar? Esas son las primeras preguntas. Otro, técnica aséptica en la instalación de catéter e incluso de la venoclisis. Otro es evitar las múltiples entradas del equipo intravenoso y también proteger obviamente con tapón las llaves de triple vías y o catéter. Otra complicación es la extravasación, que es la filtración inadvertida del medicamento o solución hacia el tejido subcutáneo, que puede haberse sido por una filtración en compañía con algún tipo de necrosis en el tejido. Esta infiltración puede generar ello, como podemos visualizar en la imagen, ¿ok? Y especialmente cuando la infiltración es en niños pediátricos, sí puede conllevar a una necrosis en el tejido, y cuando no está, cuando no se está viendo, cuando no se le está monitorizando adecuadamente al pediátrico, ¿no? Su factor de riesgo es el deterioro vascular, que dada por el incremento de presión venosa o obstrucción incluso de la misma. Otro puede ser por el material del catéter, el calibre, la fijación inapropiada, la venopunción, la inserción de catéteres en sitios de flexión y extensión. Un catéter de mala calidad puede ser un plástico, y al hacer eso, si bien es cierto en la piel no penetra, pero por dentro, como es más delicado, puede penetrar y eso puede generar una extravasación. Otra cosa puede ser el uso de las Scalp Dane, las famosas palomitas, que eso sí son un fiador metálico. Entonces, un mínimo movimiento y la vena puede colapsarse, puede reventar esa venita, ¿no? Y podemos hacer una extravasación, incluido con un hematoma, ¿no? Entonces, para prevenir ello, debemos seleccionar las venas que no estén en un punto de flexión y extensión, especialmente cuando, vuelvo a repetir, cuando el paciente está en periodo de hospitalización larga, ¿no? Pero cuando es emergencia, toda vena vale. Otro, evitar la manipulación excesiva del sitio de venopunción y preguntar oportunamente la presencia de dolor y o ardor en el sitio de punción. Cuando yo estoy colocando el medicamento, se le pregunta si en cualquier momento o cada cierto tiempo si presenta algún tipo de dolor o ardor en el sitio en el cual está pasando el medicamento. ¿Ok? Otro, complicación, hematoma, que es la acumulación de sangre en el tejido subcutáneo debido a la extravasación de la sangre, ¿no? Entonces, la extravasación es cuando el líquido se va hacia el tejido celular subcutáneo, pero cuando revienta una vena, entonces esta sangre se va hacia el tejido celular subcutáneo, como podemos visualizar en la imagen. Y esto es causado por su factor de riesgo cuando hay varios intentos fallidos en la instalación del catéter. Otro puede ser por la fragilidad venosa, que lo tienen algunos pacientes, ¿no? Y otro es la falta de habilidad en el profesional para realizar venopunciones, que si es nuestra primera vez, puede que suceda esto, ¿no? Entonces, al reventar venas, al romper venas, valga la redundancia, podemos generar ciertos hematomas, ¿okay? Entonces pueden ver en pacientes que salen con este tipo de moretones, entre comillas, que se le puede decir, ¿no? Que es lo más visible en ello.
Prevención. Se identifica primero las condiciones del paciente para realizar el procedimiento de instalación del catéter y optar por un adecuado calibre en dicho catéter. Y también evitar la multipunción de una vena, ¿no? Y aquí me conlleva otra pregunta. ¿Cuántas veces puedo venopunzar a mi paciente? Y la respuesta es hasta 3 veces, ¿no? Porque si ya no puedes a la primera, a la segunda y a la tercera, eso ya genera un poco de desconfianza tanto en el paciente como para ti mismo, ¿no? Incluso ya la segunda ya no te sientes seguro si ya lo vas a realizar o no, ¿ok? Entonces para ello hay que pedir ayuda. Y licenciado, ¿y si mi paciente no tiene venas, no se les nota, lo venopuncionamos siempre y no logramos obtener un acceso venoso periférico? Entonces se opta por el acceso venoso central, ¿no? Que es una vía que necesita otro tipo de habilidad. Usualmente lo hace el médico o algún personal capacitado para la realización de este procedimiento, la vía central, ¿ok? Que es un cateterismo que es para tiempo prolongado. ¿Que es más fácil para la administración de medicamentos? Claro que sí, pero si no se lleva una adecuada asepsia, es una entrada, por no decir una gran entrada, para organismos patógenos y puede generar una sepsis generalizada. ¿Ok? Otro, complicaciones, es la menos, la que menos se presenta, pero también es importante, es la tromboembolia, que es la oclusión de un vaso sanguíneo producido por el desprendimiento de un trombo, cuyo factor de riesgo en la inserción de catéter, vuelvo a repetir, en el sitio de flexión y extensión, la suspensión del goteo de solución y el retorno de sangre del equipo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando el paciente está en un periodo de estancia hospitalaria larga y queda con su vía o con el catéter, entonces por reacción del cuerpo humano va a generar lo que se le llama la coagulación. Se coagula y justo para la administración, pongamos en un ejemplo, tiene una administración cada 4 horas o cada 6 horas, vengo cada 6 horas, por ejemplo, y le vuelvo a colocar una administración endovenosa. Y cuando yo quiero colocar, siento que no ingresa porque hay algo obstruido ahí, entonces, y lo hago con mucha fuerza, esto puede generar, además de una tromboembolia, puede generar una flebitis mecánica, una extravasación, un hematoma también, ¿no? Entonces hay que realizarlo con suma cautela. ¿Que esto se realiza en muchas ocasiones? Claro que sí, para poder permeabilizar la vena, liberar la vía por si hay algún coágulo ahí que pueda estar obstruyendo. Para ello, en la prevención debemos de evitar purgar el equipo de venoclisis en dirección del paciente. ¿A qué me refiero esto? Cuando el equipo de venoclisis está conectado con el catéter y oh casualidad te olvidaste y ves que en el venoclisis, en la línea del venoclisis, ves que hay sangre, hay retorno de sangre, entonces, y ya pasó un periodo de tiempo largo, entonces no puedes pasar esa sangre ya por el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Esa sangre ya está coagulada. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de hacer? Cambiar de equipo de venoclisis. ¿Ok? Por eso lo dice en el siguiente punto. Cambiar el equipo de venoclisis si se observa sangre en el trayecto de la línea de la misma, ¿no? Otro, y lo que hemos mencionado, no forzar la presión para destapar los catéteres. Si a una presión más o menos aceptable no se libera ese pequeño émbolo, o entre comillas pequeño, ¿no? Porque no sabemos qué tan grande o qué tan pequeño está formado ahí el émbolo, entonces no puedo forzarlo porque, vuelvo a repetir, podemos generar algún tipo de flebitis, extravasación o incluso un hematoma, ¿no? Por la fuerza que puede estar ingresando el medicamento hacia la vena. Y hablamos para ello la parte de bioseguridad, ¿no?
que hay dos palabritas que muchas veces o algunos se pueden confundir, que es la asepsia y la antisepsia. La asepsia, por etimología, la A significa falta, ausencia o negación, y sepsis significa infección o contaminación. Entonces podemos definir que la asepsia es la ausencia del material séptico o contaminante, cuya importancia es la prevención contra la contaminación al realizar algún tipo de procedimiento invasivo, como son la curación, colocación de sondas y especialmente el día de hoy que es inyectables o en el manejo de la vía endovenosa, también entre otras. Su utilidad es para evitar la llegada de organismos patógenos hacia un medio aséptico, como por ejemplo el uso de instrumentos, materiales, equipos, incluso los guantes, que deben ser estériles y ejecutar con un procedimiento sin contaminación. Y a esto se le viene con el equipo personal para la seguridad, ¿no? El uso de guantes estériles, el uso de bata, el uso de mandilón, perdón, el uso de gorro, incluso en el COVID, el uso de lentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Especialmente, por ejemplo, para la canalización, especialmente se deben usar guantes estériles, ¿no? Porque hay dos tipos de guantes, guantes limpios, guantes estériles. Entonces, para la venopunción se deben realizar guantes estériles. Y el otro es la antisepsia, que por etimología anti significa contra y sepsis, infección o contaminación, y podemos definirla como el conjunto de acciones que busca la eliminación o disminución de microorganismos patógenos en tejidos vivos o en la piel. Su importancia es el empleo de algunas sustancias químicas biocidas. La utilización es para evitar la infección por microorganismos patógenos en un medio aséptico. Por ejemplo, tenemos el uso de sustancias como iopovidona, la clorhexidina, el alcohol para el lavado de manos, la antisepsia en el área operatoria y en la curación de heridas infectadas, entre otras, ¿no? Pero la técnica antisepsia general para todos es la famosa o el famoso lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es una técnica muy importante para la disminución de enfermedades cruzadas que podemos llevar nosotros hacia nuestros pacientes, en el cual consta de 11 pasos, que según la OMS lo representa, y ahí está bien clarito en la figura, ¿no? Que debemos realizarlo en un promedio de 40 hasta 60 segundos, o sea, un minuto, ¿ok? Seguimos, materiales para la venopunción o para la canalización. Debemos tener catéter venoso periférico. Ustedes deben elegir qué número, cuál es el más adecuado. Otro es la llave de triple vía con extensión DIS. U otros prefieren usar la íntima, que es básicamente la unión, es un dispositivo que básicamente la unión entre el catéter venoso periférico con una llave de triple vía o con múltiples entradas, ¿ok? Que ayuda y facilita el tema de la canalización. Añadiendo esto, se tiene que tener el equipo de venoclisis. Antisepsia, como puede ser clorhexidina al 2%, un alcohol al 70%, torundas de alcohol, ligaduras, guantes estériles, desechables, un contenedor rígido para el material venopunzante, esparadrapo o tedero, ¿ok? Entonces, un procedimiento a grosso modo, sí o sí empezamos con la higiene de manos. Higiene de manos, 11 pasos para disminuir la flora bacteriana patógena en nuestras manos. Entonces termino de lavarme y hago calzado de guantes con un material estéril y posteriormente hago la ligadura. La ligadura para poder dilatar y visualizar las venas de mi paciente. Tengo que visualizar y
tengo que canalizar la vena que esté yo más segura y la que pueda visualizar. Aquí entra mucho el tema de tu seguridad. Si tú estás seguro que sientes ahí una vena, entonces estás en un 99% que lo vas a poder canalizar. Sin embargo, y esto se puede visualizar en las prácticas, ¿no? Tú estás seguro de tu vena, que ahí lo vas a canalizar, pero dada la casualidad que tu docente de práctica, o por ahí una licenciada, te dice, pero esta vena se ve mejor. Entonces, en lugar de ayudarte, muchas veces es lo contrario, te va a generar una inseguridad. Entonces, ¿uno qué hace? Todo inocente, le hace caso a la licenciada y estás cerca de un 90% en fallar porque tú no estás segura en esa vena, tú no estás 100% segura que en esa vena lo vas a atinar, ¿no? Entonces, aquí en Rabalíate Diplomados te vamos a enseñar cómo es el correcto procedimiento para la canalización en la vena, ¿no? Pero para ello prima tu seguridad, ¿ok? Seguimos, palpamos la vena. Importante, si no ves en un brazo, entonces ves en el otro brazo. Si no ves en la flexura, si es para un procedimiento de emergencia, entonces tienes que irte al antebrazo, muchas veces en la muñeca y por última instancia en el tema de las venas, en el tema de la mano. El tema de las manos no se suele usar porque cuando quieres administrar grandes volúmenes, tu vena de las manos son muy delgadas, entonces no va a ayudar, no facilita la administración de medicamentos a grandes volúmenes y tiene mayor nivel de porcentaje en generar algún tipo de complicaciones, especialmente flebitis química. Entonces, aquí en la imagen estamos seguros, palpamos justo en el antebrazo una buena vena, en el cual estamos seguros que vamos a canalizar y realizamos la antisepsia en la piel con clorexidina al 2% o alcohol al 70%. Y la limpieza se puede hacer de dos formas, en forma de caracol, de adentro hacia afuera, o barrido, que es solamente una vez. 1, 2, 3, licenciado, ¿hasta cuántas veces? Bueno, si la persona no se ha bañado, hasta que no salga marrón el algodón, ¿no? Pero si sale blanco del mismo color el algodón, basta con una vez o dos veces y ya estamos, ¿ok? Seguimos, entonces estamos ya con la antisepsia y vamos a realizar la inserción del catéter. ¿En qué ángulo? A 25 grados. Insertamos a 25 grados, no muy fuerte. ¿Por qué? Porque la piel, al ser un órgano de mayor extensión, genera en un inicio un poco de resistencia. Para eso, como pueden visualizar en la imagen, en la mano donde no tiene el catéter, está haciendo una leve retracción de la piel. ¿Para qué? Para así generar la facilidad de ingresar este catéter al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, en algunas personas hay la famosa vena bailarina, ¿no? Que ingresas el catéter y ya la vena se movió. Entonces, para eso me sirve la otra mano, para fijar mi vena y hacer una breve retracción para facilitar el ingreso del catéter. ¿Ok? Entonces, ingreso a 25 grados y licenciado, ¿hasta cuánto de profundidad ingreso? Bien, hasta que veas retorno venoso. ¿Ok? Si tus venas son superficiales, entonces no hay necesidad de meter todo el catéter, ¿no? Despacio, lento, con seguridad, y va a haber un punto en que en tu cámara vas a ver retorno venoso, como se visualiza en imagen. ¿Ves retorno venoso? Algunos se alegran y otros se asustan. ¿Cómo es esto? El que ya tiene experiencia se alegra porque, bueno, ya está en vena, ¿no? Pero el principiante, así como ustedes, o como yo lo fui en un inicio, me asusto porque ya vemos vena y se nos bloquea la mente y nos ponemos a pensar
¿Y ahora qué sigue? ¿No? Entonces, con tranquilidad, no te asustes. ¿Se está saliendo sangre? Claro que sí, pero si está bien ajustado, bien con su taponcito, para que no salga, entonces la sangre ahí nomás va a quedar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue, licenciado? En este catéter hay dos estructuras muy importantes, que es el catéter propiamente dicho, que es el plastiquito que queda por dentro, y el fiador, que es la parte metálica. El fiador es el que no debe ingresar. Si ya estás tú ahí, que está saliendo el retorno sanguíneo, solamente vas a ingresar la parte del catéter, que es la parte, en este caso azul del catéter, lo vas a empujar sin empujar el fiador, como lo podemos visualizar en la siguiente imagen, ¿no? El catéter, propiamente dicho, se mantiene estático y lo único que entra es el pivote juntamente con el plastiquito que viene a ser el catéter propiamente dicho, y solamente eso va a ingresar. Si yo meto más mi fiador, que es la parte metálica, entonces voy a romper mi vena, voy a generar una extravasación, voy a generar un hematoma, no una extravasación de sangre. Entonces eso es lo que no quiero. Entonces ingresé mi catéter, y posteriormente ¿qué hago? Vamos a ver, desligo. Voy a desligar para poder favorecer el retorno venoso, ¿ok? Hay algunas personas que colocan un algodón, algunos una gasa debajo de la venopunción, especialmente cuando el paciente tiene buenas venas y un buen retorno sanguíneo, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede suceder en el tema de la práctica? Cuando nosotros estamos iniciando, nos emocionamos y por ahí sacamos el fiador antes de tiempo y ya el practicante, el estudiante ya se está desangrando, ¿no? Entonces para eso está el personal de apoyo, para ayudar en esos temas, ¿no? Entonces desligo y posteriormente voy a retirar el fiador. El fiador, como pueden visualizar, antes de retirar tengo que hacer una breve presión, incluso un poco más arriba, y una buena presión. Si yo hago una mala presión, la sangre va a salir, pero si yo hago una buena presión, estoy evitando el retorno sanguíneo y que la persona se desangre, ¿no? Entonces, retiro haciendo una presión y conecto la llave de triple vía, ¿no? Pues, esto, como es un maniquí, bueno, depende de la fuerza del muñeco, se puede sangrar, ¿no? Y esto puede ocasionar o puede pasar en ciertos tipos de pacientes, ¿no? Entonces, conecto a mi llave de triple vía, está previamente permeabilizada, conectada con una jeringa de 10 o de 20 ml de solución fisiológica, para después poder fijarlo, ¿no? Entonces, fijo mi catéter, lo fijo ya sea con un tegader o con el esparadrapo, que se le va a hacer el tema de la corbatita, entonces, o mariposa, que algunos le llaman, para poder visualizarlo. Entonces, una buena fijación también del catéter es que justo en la entrada de la venopunción se tiene que ver, se tiene que visualizar, para que eso dé la confianza, que a la persona del siguiente turno tenga la confianza de que sí, está en vena, ¿no? Ok. Y eso lo vamos a ver en la práctica. Ya por último, que estamos terminando, vamos a ver los equipos de goteo. Los equipos de goteo pueden ser los macrogoteros y microgoteros. En los macrogoteros está el equipo de venoclisis, equipo de transfusión sanguínea, que tienen un factor de goteo de 10, 15, 20 o 25.
Usualmente los equipos aquí en Perú vienen con un factor de goteo de 20 gotas por mililitro. Y licenciado, ¿dónde veo ese factor de goteo? Ese factor se encuentra en la empaquetadura. Así como en el microgotero, que es por ejemplo el Volutrol o el Metricet, que tienen un factor de goteo de 60 microgotas por mililitro. Hay algunas que son de 50, otros de 45, 40. ¿Y dónde lo puedo visualizar? También en el mismo empaque donde viene este dispositivo, como lo señala la siguiente imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el microgotero, ahí abajito dice 60 gotas es igual a 1 mililitro, ¿no? Y en macrogotero, arriba menciona, por ejemplo, 20 gotas por mililitro. O sea, ¿qué quiere decir? Que 20 gotas equivale a 1 mililitro. Y en el empaque Supreme, que dice que hay 10 gotas es igual a 1 mililitro. ¿Ok? Entonces, toda esa información está en la empaquetadura. Y eso sería todo por el día de hoy acerca de el uso de vía endovenosa. Posterior a ello, teniendo estas nociones básicas, tanto teóricas como procedimentales, procedemos a realizar la práctica. Gracias. Haciendo un breve recordaris de los materiales para la correcta venopunción en la vía endovenosa, vamos a tener entre ellos los diferentes catéteres, ya sea el número 18, 20, 24, ¿no? Estos son diferentes. ¿Para qué me ayudan? Para ver especialmente el calibre de nuestras venas. Si nuestras venas son muy gruesas, entonces un catéter con buen calibre. Si mis venas son muy delgadas, entonces un catéter con calibre pequeño, especialmente el número 24, para pacientes o personas en edades extremas, ya sea adultos mayores o personas pediátricas. ¿Ok? Y como les había mencionado, existe un material que es como si fuera la unión entre el catéter y una extensión que es llamada la íntima. Aquí dice íntima. ¿Ok? Este tipo de catéter es la que me dura un aproximado de 7 días, mientras que uno normal me puede durar hasta 3 días. ¿Ok? Entonces es una de las ventajas que tiene este tipo de dispositivos. ¿Ok? Otro dispositivo que se usa también para emergencias es el SCAT-DEIN, o también llamado la famosa mariposita, la famosa palomita. ¿Ok? Este catéter, voy a coger el catéter para los que tratan con cariño. Al unirlo con una llave de triple vía, especialmente con una conexión DIS, hace que el procedimiento sea mayormente fácil, nos facilite la manipulación. Para ello, se tienen que hacer una correcta evaluación y una correcta adaptación, una correcta conexión entre estos dos dispositivos. Entonces, cuando ya tenga lista mi conexión, voy a utilizar los diferentes equipos de goteo. Tengo acá el equipo de normogotero o macrogotero. Normogotero o macrogotero porque el volumen es de 20 gotas en 1 mililitro. Y aquí está de forma pequeña, haciendo un mega zoom, dice 20 gotas por mililitro. ¿Ok? Entonces, toda esa información te lo da el empaque. Y como microgotero, tenemos al equipo de Volutrol. Este equipo de Volutrol que tiene una cámara que llega a algunos 100, incluso hasta 200, ¿ok? Que es uno de los equipos que me va a ayudar a tener una infusión más precisa, más lenta. Entonces, este equipo de Volutrol
su volumen o su constante de goteo es de 60 gotas, es de 60 gotas en 1 mililitro, ¿ok? Entonces, añadiendo esto, voy a tener mis torundas de algodón, alcohol, cloruro de sodio al 0.9%, ya sea de 100, 250 o de litro, esparadrapo para la fijación, o en algunas personas o en algunos hospitales o nosocomios se usa el Tegaderm, ¿ok? Diferentes grados de jeringas, y hay algunas personas o que el equipo nos viene con su extensión DIS, y esta es la llave triple vía propiamente dicha, ¿ok? ¿Hay una gran diferencia? Claro que sí. Con extensión DIS es mucho más fácil, más factible que una sin extensión DIS, ¿ok? La diferencia es que cuando esté en nuestro bracito, la manipulación va a ser muy cercana, a diferencia de la con extensión DIS, que la extensión, la llave triple vía va a estar cercana a la zona de venopunción, pero, perdón, aquí, va a estar cercana a la zona de venopunción, y nuestra llave triple vía va a estar externo. Entonces va a haber un mayor movimiento, una mayor facilidad en la administración de medicamentos. Y enfatizando, así como el correcto lavado de manos, se usan para este procedimiento guantes estériles, de acuerdo al tamaño de tu mano, ¿no? En este caso yo tengo guantes estériles número 7. Ahora, teniendo esto todo en cuenta, estamos listos para realizar una correcta venopunción. Sin no más antes que hay algunas preguntas que son comunes y que son precisas de responder, ¿ok? Entonces, tenemos la primera pregunta. Muy bien, venas. En aspectos generales, como hemos visualizado o como hemos visto en la parte teórica, tenemos venas de grueso calibre que se encuentran entre la flexura de la mano y el brazo propiamente dicho, y venas delgadas que lo encontramos en nuestras manos. Y respondiendo también a la misma pregunta, la elección de mi vena es la que decide la elección de mis diferentes tipos de catéter, ¿ok? La elección de mis diferentes tipos de catéter. ¿Por qué? Porque si yo coloco un catéter de menor tamaño o de gran tamaño, como es este, por ejemplo, una 16, mira ese grosor, y lo vas a canalizar justamente en tu mano, entonces, ¿qué vas a causar? Una flebitis mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto obviamente no va a ingresar en esa vena. Y si ingresara, lo estás dilatando mucho y va a causar que la sangre no pase del corriente sanguíneo, ¿ok? En dirección al corazón. Siguiente pregunta. Bien, tenemos dos tipos de venas, ¿verdad? En cada brazo tenemos la vena cefálica y la vena basílica. ¿Por qué esas dos venas? Porque son las de mayor calibre. Y en medicamentos o sustancias que pueden ser irritantes para la piel, se prefieren venas de gran calibre. Siguiente. 3 contraindicaciones. Muy bien. Una de ellas es que evitar las venas de las manos. Las venas de las manos tienen que ser tu última elección para la venopunción, para la administración de medicamentos. Otra contraindicación es que en tus venas estén, o en la parte de tu venopunción se encuentren cicatrices. Las cicatrices generan que la piel sea muy dura. Entonces, para venopunzar en una cicatriz vas a ejercer mucha más presión de una que no se encuentre o que se encuentre sin cicatriz. Otra contraindicación
puede ser en el estado de la piel, que es la más importante. Si tienes a un paciente con quemadura, obviamente en esa zona no le vas a colocar la canalización. Tienes que optar por otra zona. Licenciado, tengo un paciente que prácticamente todo el cuerpo lo tiene quemado. Entonces ahí se opta por una canalización central, una vía central, ya no una periférica. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Muy bien. Eso es muy importante para la canalización. ¿Por qué? Muchas veces vemos en diferentes vídeos, que canalizan siempre hacia arriba, pero muy pocos se preguntan, ¿pero por qué? Es que en esa dirección se debe canalizar, porque la sangre va desde las puntas de los dedos, ¿ok? En dirección al corazón. Eso recuérdalo siempre. La sangre venosa va en dirección al corazón. Si voy a canalizar mano, la punta con el del catéter va en dirección hacia el corazón. Licenciado, tengo a una persona que está manca, que no tiene brazos. Entonces, voy por los pies. Entonces, en los pies voy a canalizar en dirección al corazón, no viceversa. Ojo, hacia el corazón. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Al momento de escoger una vena, recuerden, la característica principal es que tú lo veas. Que veas y estés seguro la dirección de la vena. Porque muchas veces se puede palpar la vena, pero no estás seguro en qué dirección vas. Si va hacia arriba, va hacia un costado, va hacia el otro lado. Entonces, es una de las características importantes que debes de tener al momento de canalizar. Y otra es que estés realmente seguro de que sea vena, porque lo puedes confundir ya sea con un tendón o con un nervio. Si es con un tendón, vas a sentir que cuando flexionas, el tendón se va a mover, ¿ok? Y al igual que el nervio. Pero si flexionas tú y estás seguro que estás en una vena, la vena no se va a contraer, se va a mantener. E incluso la misma vena tiene un pulso, que a diferencia de la arteria, el pulso es muy fuerte, pero en la vena es débil, pero se logra sentir. ¿Ok? Eso tienes que tener en cuenta. Otro. ¿Qué métodos? Muy bien. El método que se usa es tener un dispositivo para poder ligar. En este caso, una ligadura. La ligadura es un instrumento, un material que sirve para ligar y poder dilatar las venas, que esto facilita a la visualización de las mismas. La dilatación de las venas es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ver la dirección de la vena y también elegir el material de venopunción, el catéter, ya sea una alita o el Scaldane, o ya sea la íntima, que también viene en diferentes números, para poder venopunzar. Otra pregunta. El objetivo primordial es evitar complicaciones durante su administración. Por ejemplo, al colocar mi equipo de venoclisis, esta tiene que estar debidamente purgada. Hay dos términos, purgar y permeabilizar. Purgar se le dice a los dispositivos que tienen que contener el suero fisiológico. ¿Para qué? Para que no pase ninguna burbuja de aire hacia el torrente sanguíneo, que puede causar un tipo de embolia, ¿ok? Otro es para que no ingrese ciertos organismos patógenos, por lo que se tiene que cerrar bien las entradas, ¿ok? Eso sería. ¿Otra pregunta?
Macrogotero, equipo de macrogotero o normogotero, que es el equipo de venoclisis. Y aquí como lo dice, 1 mililitro hace 20 gotas. O sea, 20 gotas que va cayendo en la cámara hacen 1 mililitro. ¿Ok? ¿Otra pregunta? En microgoteo, que en este caso el equipo de Volutrol, la gota lo hace en 60. 1 mililitro hace 60 gotas. ¿Ves? Ahora, lo hace ¿por qué? Porque la parte de interna, voy a retirarlo. Esto me va a servir para que ustedes visualicen. La cámara de goteo, si pueden hacer ahí un zoom, ven que hay una parte metálica que ahí va a caer gotas, por no decir microgotas. Entonces, si caen 60 microgotas, me está dando 1 mililitro. A diferencia de el equipo de venoclisis, voy a proceder a abrirlo. El equipo de venoclisis, si pueden hacer zoom, la entrada es mucho más ancha. ¿Ok? Vamos a hacer un contraste. La entrada mucho más delgada, la entrada mucho más ancha. Aquí entonces, si caen 20 gotas, me van a hacer 1 mililitro. Y si aquí caen 60 gotas, me van a hacer 1 mililitro. Esto especialmente se usan para medicamentos sumamente ácidos. Por ejemplo, vancomicina, meropenem, entre otras. ¿Ok? Que tienen que tener un tiempo de infusión de aproximadamente de 1 hora y media, incluso hasta 2, porque muchas veces el mismo medicamento puede causar muchos efectos adversos. ¿Ok? Siguiente pregunta. Aguja de mariposa. La aguja de mariposa, o también llamado Scathlane. La aguja de mariposa es un dispositivo con una punta metálica, con una extensión. Al colocar yo mi extensión, tengo que purgar con conexión de una jeringa con cloruro de sodio, ¿ok? Para no generar que no entre una burbuja de aire. Entonces, esto es beneficioso para terapias prolongadas, especialmente para personas que tienen una estancia hospitalaria prolongada. No. ¿Por qué? Porque la punta es metálica. Entonces, cualquier movimiento, si yo lo coloco en flexura o en cualquier parte, me va a generar una laceración. Entonces, para colocar este tipo de dispositivos, ¿es valioso? Sí, pero en caso de emergencias. En caso de emergencias es sumamente útil, sumamente valioso. ¿Ok? Las ventajas es que al momento de venopunzar es mucho más fácil, más práctico, porque vuelvo a repetir, es como si fuera la íntima antigua, la conexión entre el catéter, la parte superior, y la parte inferior es como si tuviera una llave de triple vía, bueno, sin la llave de triple vía, ¿no? Solamente la extensión. Entonces, yo al purgar y conectar y ver que hay retorno sanguíneo, entonces se me va a hacer más fácil, más práctico la inyección de medicamentos, especialmente en bolo. ¿Otra pregunta? Desventajas, claro que sí, repetimos las desventajas, es que en tiempos prolongados esto puede lacerar la vena y puede ocasionar una de las complicaciones que es especialmente las hematomas. Al reventar una vena, la sangre sale y se va al tejido celular
subcutáneo. Por lo tanto, su manipulación tiene que ser sumamente delicada. Recuerda, es de metal. El ingreso en los diferentes tipos de dispositivos, ya sea el Scald-Day, mariposa, el mismo catéter o la íntima, siempre en un ángulo de 25. Y la mariposa se agarra de esta forma, ¿no? Por eso tiene sus dos alitas, ¿ok? Y se agarra de esta forma. Siempre con, ¿ok? Perdón. Siempre con el, ahí está. Siempre de esta forma, ¿ok? Siempre. Bien, siguiente pregunta. El Avocat, vamos a optar por uno de gran tamaño. Ok. Ventajas del Avocat. Vamos a tomar uno de gran tamaño. El Avocat sí es beneficioso para terapias prolongadas. Para terapias prolongadas. Este Avocat, a diferencia de la mariposa, ok, ahí está. Este Avocat, a diferencia de la mariposa, para las personas en estancia hospitalaria prolongada es beneficioso porque lo que se va a quedar dentro del paciente no va a ser la parte metálica, sino la parte plástica, esta parte, ¿ok? Hay de diferentes materiales, ¿ok? Esto es un poco más rígido, hay otros un poco más blandos, ¿no? Pero lo que queda en sí es esta parte. El fiador es el que se retira. Entonces, si mi paciente está en constante movimiento, no le va a generar mayor laceración que estar con el fiador dentro, ¿no? Que es en el caso de la mariposa o el Scald-Day. ¿Otra pregunta? El Avocat se coge con el método de un carrito. El método del carrito, siempre con el vial hacia arriba, ¿ok? Este huequito siempre hacia arriba, con el bisel hacia arriba. Igual con la mariposa, siempre el bisel hacia arriba. ¿Para qué? Para favorecer el retorno sanguíneo. Y es el método del carrito. Así como de niños, o han visto ustedes a niños jugar con carrito, se tiene que realizar de esta forma, porque me ayuda a la correcta manipulación de la misma. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que estamos en vena? Claro que sí. Estamos en vena cuando justo en esta cámara, en la cámara, se va a llenar de sangre, se llena de sangre y justo aquí hay retorno sanguíneo. Entonces, al tener este retorno sanguíneo, estamos 100% seguros que el dispositivo, el catéter, está en vena. Bien, y eso sería todo por la parte de hoy. Aspectos generales, preguntas generales acerca de la venopunción en vía endovenosa. Y como último esclarecimiento, recuerden, todo paciente es potencialmente infeccioso. Tú no sabes si ese paciente tiene VIH, SIDA, o si tiene algún tipo de enfermedad que sea infectocontagiosa. Entonces, para ello debemos de tener equipos de protección personal. Eso sería mi consejo. Que tengan un buen día. Hasta luego.